de utilizar electoralmente este pleno y además creemos que es una cuestión ampliamente debatida en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlamento Europeo, instituciones donde el PP tiene representación y con competencias sobre política internacional. La utilización electoral que hace el PP del Pleno no quita que no sea un tema importante y que seguro preocupa a los aproximadamente 250 vecinos de nacionalidad venezolana con los que contamos en Collado Villalba. Entonces, entraré ahora a analizar el contenido de la moción. En primer lugar, el PP propone que el Gobierno de España reconozca a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, algo que ya ha ocurrido. También tenemos que decir que la posición del PP consiste en contribuir constantemente a incrementar la tensión interna dentro de Venezuela. En ningún punto de la moción se hace referencia a buscar una salida pacífica a la crisis en este país. Y esto creemos que se debe a que el PP está a favor de una intervención militar, algo que por supuesto no compartimos. Como todos sabemos cómo terminaron las intervenciones militares en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, países destruidos con millones de muertos, pobreza y con sus recursos saqueados que se encuentran peor que antes de la intervención internacional. Y esto es en última instancia lo que busca el PP, volver a ponerse al servicio de los Estados Unidos apoyando sus campañas militares. Ante esta beligerante posición se debe mantener una actividad diplomática encaminada a apoyar los procesos internos que desemboquen en una solución democrática y pacífica a esta crisis, como está haciendo México, como está haciendo Uruguay o el Vaticano, adoptando un papel mediador ante esa polarización que vive Venezuela. También habla la moción sobre la llegada de ayuda humanitaria a este país. Habla vagamente de colaborar con organizaciones internacionales y esto confronta completamente con la posición del PP. La llamada ayuda humanitaria que promueve la oposición venezolana a Estados Unidos y otros países no es una iniciativa neutral que tenga como objetivo acabar con el sufrimiento del pueblo, sino que tiene claros fines políticos y propagandísticos. Y tal como se está planteando, esta ayuda es contraria a los acuerdos internacionales, concretamente a la Resolución 46/182 de Naciones Unidas, a la Declaración de París, a los principios de ayuda humanitaria de Naciones Unidas y del Consejo Europeo sobre ayuda humanitaria. La normativa internacional consagra que los principios de ayuda humanitaria deben ser de la imparcialidad, la independencia, la neutralidad. También que se debe distribuir con rigor técnico, de forma coordinada con el Gobierno del país, con personal y organizaciones con carácter suficiente y llegando a toda la población sin discriminar por ningún motivo, tampoco el ideológico. No es de extrañar que por no cumplir con estas características, organizaciones como Naciones Unidas o la Cruz Roja, entre otras, se hayan desvinculado de esta iniciativa de la oposición venezolana. Es preciso conducir de forma urgente la ayuda a través de organizaciones humanitarias internacionales de acuerdo a toda esta normativa internacional. Por último, tengo que señalar el oportunismo de esta moción. El PP, que ha dado la espalda a muchos conflictos en países de todo el mundo, por ejemplo, que no movió un dedo contra el golpe de Estado de 2009 en Honduras, ni contra la muerte y desaparición de líderes sindicales y vecinales que se da en Colombia, un partido que obvia situaciones humanitarias muy graves como las que se viven en Turquía o en Arabia Saudí, pero en este caso se rasga las vestiduras para hacer de comparsa de Estados Unidos. Y les pondré un ejemplo más del oportunismo del Partido Popular. En 2011, empresas españolas vendieron material antidisturbios a Venezuela por valor de varios millones de euros. Ese material que luego vemos en las televisiones, en las manifestaciones. ¿Saben quién concedió las licencias necesarias para vender ese material? Pues fue el gobierno de Mariano Rajoy, que era entonces el que pilotaba España. Entonces no les importó mucho la situación en Venezuela, parece que ahora sí. Entonces nosotros, por todo lo que hemos dicho, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, ya hemos descubierto un poco por qué el pasado pleno algunos grupos tiraban balones fuera a un tema extraordinariamente importante para los ciudadanos españoles, incluso se me apura la hora de esta ciudad. Y bueno, pues no les interesaba mucho hablar de una tiranía despótica que se está produciendo en Venezuela con gente que no nos es muy lejana. En primer lugar, para nosotros
Venezuela, como cualquier país hispanoamericano, no significa lo mismo que Singapur, Malasia o Estonia, con todos mis respetos a estas naciones, pero para nosotros no es lo mismo. Porque tenemos vínculos familiares, porque tenemos raíces, porque tenemos mucha población venezolana aquí, porque tenemos mucha población española allí y porque realmente somos una comunidad muy cercana. En segundo lugar, decir lo que es el régimen despótico del señor Maduro y antes el señor Chávez. Solo por poner algunos ejemplos. En Venezuela se te detiene sin saber por qué causa, sin derecho a abogado, sin saber los familiares que ha sido detenido, sin saber a qué prisión vas, sin ser juzgado y en algunos casos desaparecido a manos de verdaderos grupos paramilitares bajo la orden del déspota o del tirano. En Venezuela, recordarlo, se celebró unas elecciones con la elección de una asamblea legislativa de la que forma parte el presidente de Venezuela legítimo, que es Juan Guaidó, y como no le gustaba el señor Maduro, las disolvió y se sustituyó por otra asamblea en la que solo se presentaban afines a su partido. En Venezuela se detienen sin saber causas ni por qué a adversarios de la oposición, como el alcalde de Caracas o al diputado López, que lleva años detenido sin juicio y sin saber de qué se le acusa. En Venezuela se mata a sangre fría en las manifestaciones, impunemente, porque no se detiene absolutamente a ninguno de los canallas criminales, y eso estamos hartos de verlos en televisión o en redes sociales. En Venezuela hay casi 4 millones de personas desplazadas en muy poco tiempo, sufriendo penurias, maltratos, pasando hambre. Por cierto, hace poco un equipo de informativos norteamericano fue retenido, expulsado del país, porque se grabaron algo que sabemos muchos que estamos aquí, que la gente come de las basuras cuando tiene la suerte de poder comer de la basura. A pesar de lo que decía Rejón, que comían 3 platos al día, eso no se lo cree ni harto de vino. Solo hay dos motivos para no ponerse de parte de los demócratas de Venezuela y del pueblo real de Venezuela, que está sufriendo esta tiranía por parte del señor que habla con los pajaritos. Solo hay 2 razones. Una, porque reciben dinero, como ha pasado con el señor Monedero o el señor Pablo Iglesias, que tienen una financiación ya acreditada y probada por parte de ese régimen tiránico, o bien, que sería lo peor, pues porque en el fondo le tienen cierta simpatía y tienen cierta predilección por los regímenes totalitarios de ultraizquierda como este y desde luego los demócratas por ahí no lo vamos a pasar. Las medidas de presión como esta, a pesar de lo que ha dicho el presidente de Izquierda Unida, sí que tienen bastante utilidad. Tiene utilidad porque si no se hubiese hecho esta presión internacional, posiblemente en Sudáfrica seguiría habiendo un régimen de apartheid. Es verdad que es lento, que es costoso, pero si no hubiese sido por la presión internacional, veríamos hoy en día situaciones insostenibles y vulneraciones de los derechos humanos tan graves como la que estamos viendo. Aquí siempre el miedo al yanqui, a la invasión y estas cosas. Aquí yo no creo que nadie haya hablado de invasión militar, por lo menos en Europa y por lo menos en España, de invasión militar, intervención militar y esas cosas. Sí es verdad que si no hubiese habido una intervención militar, por ejemplo en los Balcanes, pues hoy en día habría campos de concentración y exterminio en Kosovo o en Croacia y en algunos de estos países. Es verdad que la especie humana es como es y a veces hay que ir un poco más lejos de lo que uno quisiera, pero que conste que aquí nadie está hablando de intervenciones militares. Aquí estamos hablando de 3 cosas: de reconocer al presidente legítimo de Venezuela, elegido por la Asamblea Legítima de Venezuela, no la que se puso a su medida el tirano Maduro, liderar en la Unión Europea, que es lo menos que tiene que hacer España, liderar, porque España y Venezuela son países hermanos,
Y, en tercer lugar, colaborar con los distintos organismos y organizaciones internacionales para paliar la grave crisis humanitaria, en la que, por cierto, nada han dicho de esas personas que han sido víctimas de los militares o los secuaces del tirano por el simple hecho que querían comer y querían llevar dentro de su país camiones de comida para paliar el hambre que tienen. Por todos estos motivos, creo que hay razones más que de sobra para apoyar esta moción y para apoyar realmente al pueblo.